tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos un lunes más a nuestra reflexión semanal en Frutos de Vid, en nuestro programa en el cual nosotros buscamos pues compartir un poquito con ustedes y reflexionar acerca de lo que es la palabra de Dios. El tema de este día, lo que vamos a estar reflexionando, lo he titulado como amando y defendiendo la verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Nosotros podemos leerla libremente, podemos recibir de la palabra de Dios mensajes que son vitales para nuestra vida cristiana. Y el día de hoy me gustaría que me acompañaran al capítulo 1, el único capítulo de la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Vamos a leer en este único capítulo los versículos número 3 y 4 de inicio y vamos a darle lectura. Si usted no tiene su Biblia ahí, no se preocupe, le doy lectura, nada más escúchalo muy atentamente. Y dice así la palabra de Dios: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría repetir un poquito estas últimas palabras de este versículo 4 que dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La reflexión, queridos amigos y amigas que nos escuchan en este día, la reflexión del día de hoy va muy encaminada a cómo nosotros podemos saber que hay personas que comparten la Biblia, que comparten del Evangelio, que anuncian la palabra de Dios, y hay personas que muchas veces quieren sacar provecho de eso y que lo hacen a su conveniencia. Nosotros podemos ver que en la palabra de Dios hay una infinidad de enseñanzas para nuestras vidas, pero que no es solamente tomar el libro y abrir en la página que abrí la Biblia y ahí empiezo a leer y ya que sea lo que Dios quiera, sino que realmente nosotros debemos, al estudiar la palabra, al recibir la palabra, debemos de orar, debemos de encomendar nuestro entendimiento a nuestro Dios para que por medio de su Espíritu Santo la palabra que leamos sea revelada y a nuestras vidas y nos confronte y nos deje una lección que Dios desea que nosotros entendamos, que nosotros aprendamos, y no solamente eso y que quede en algo que sea mero conocimiento, sino que nosotros seamos, como dice la palabra, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí Judas está hablando acerca de hombres que se habían inmiscuido incluso dentro de la misma iglesia y que estaban dando problemas, incluso negando la soberanía de Dios, la deidad de Jesucristo, el poder de Jesús al resucitar de los muertos y darnos salvación eterna. Y actualmente hay muchos lugares en donde no se predica una palabra genuina, en donde buscan adulterar el Evangelio, donde buscan acomodar la palabra de Dios a conveniencia de los hombres. Y muchas veces vemos que se censuran cosas a lo mejor para que la persona que está oyendo no se ofenda o no se sienta presionada. Pero es que, queridos hermanos, debemos nosotros de entender que la palabra confronta y que a veces esa confrontación no nos va a gustar. A veces esa confrontación nos va incluso como a calar o vamos a sentir que arde algo aquí porque nos está moldeando, nos están mostrando la verdad. Si nosotros vamos caminando erradamente en nuestra vida cristiana, el Señor va a usar su palabra de diversas maneras para confrontarnos y darnos cuenta del error en el que nosotros estamos. Pero es bien importante, queridos amigos, queridas amigas, que nosotros seamos entendidos y que siempre que busquemos a Dios en su palabra podamos orar a su Espíritu Santo para que Él nos hable y nosotros podamos no acomodar la palabra a nuestras vidas, sino acomodar nuestras vidas a la palabra, que nosotros seamos entendidos en la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría que ahí mismo en el mismo capítulo 1 de Judas, que leyéramos un poquito acerca en el versículo 17 hasta el versículo número 23. Es un poquito extensa la lectura. Si usted me gusta acompañar en su Biblia o escucharlo, habla
de una manera un poquito ya más concluyente acerca de este aspecto, refiriéndose a los cristianos, a las personas que tenemos esa bendición de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de estudiar y meditar en su palabra. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 17: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Y aquí da ciertas indicaciones específicas a las personas que ya han tenido la bendición. Si usted que me está oyendo es cristiano, usted que ha tenido esa bendición de recibir a Cristo en su corazón, de vivir una vida cristiana, la instrucción para nosotros es tener memoria de la palabra, del evangelio que fue predicado en un inicio por los apóstoles de Jesucristo y que por medio de toda la historia de la iglesia se ha ido compartiendo y compartiendo y esparciendo y derramándose sobre toda la humanidad necesitada de Dios. Nosotros debemos de recordar siempre el evangelio, no debemos de olvidarlo, debemos siempre de perseverar, que nuestro pensamiento persevere en la palabra de Dios, en lo que Dios nos invita a hacer en su palabra, cómo vivir, cómo ser una persona íntegra, recta, un hombre, una mujer que honra y que agrada a Dios. Eso es sumamente importante, pero también habla esta porción de la palabra, y es lo que también podemos unir un poquito con lo primero que leíamos en el versículo 3 y 4, que es acerca de conservarnos en el amor de Dios, agarrarnos de Él, de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y nos habla de 3 tipos de acciones respecto a personas que nosotros vemos. Dice: a las personas, algunos que dudan, convencedlos. Y este tipo de personas los podemos ver en todos lados, y es algo normal en las personas que puedan dudar. Oye, ¿y por qué la Biblia dice esto? ¿Y esto por qué sucede así según la palabra de Dios? A estas personas nosotros debemos de convencerles y hacerles ver por medio de la palabra, no con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu Santo, al compartir la palabra transparente de Dios, y que nosotros podamos convencerles de afirmar su fe en Jesucristo. Ahora habla acerca, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto es a todas las personas que no conocen, que no han recibido, no han creído en Jesucristo. Y querido amigo, amiga, si tú eres una persona que no conoce de Jesucristo, yo te invito a que puedes enviarnos un mensaje vía Facebook, a nuestro correo electrónico. Ponte en contacto con nosotros, sería un placer para nosotros hablarte del amor de Dios, hablarte de su palabra, y que tú puedas experimentar una nueva vida en Jesucristo. Es algo hermoso, es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Y aquí se refiere a la palabra a esas personas. Y dice tal cual: arrebatándolos del fuego. Porque nosotros sabemos que si nosotros no tenemos a Dios, no hemos creído en Jesucristo, no lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros sabemos lo que depara. Y también habla, en tercer lugar, acerca de personas a las cuales simple y sencillamente hay que tenerles misericordia. Personas que están extraviadas, que están totalmente corrompidas en su mente, en sus convicciones, que niegan abiertamente la existencia de Dios, que niegan la palabra. Y esas personas debemos comportarnos con misericordia y orar a Dios para que Él en su voluntad pueda hablar y tocar sus corazones, y esas personas puedan proceder al arrepentimiento. ¿Y a qué voy? ¿Cuál es la conclusión de toda esta reflexión, queridos amigos y amigas? La reflexión ha hablado acerca de cómo muchas personas buscan atacar, buscan adulterar la palabra de Dios, de cómo a veces nosotros debemos de afirmar nuestra fe en Jesucristo, nosotros debemos de agarrarnos del amor de Dios y buscarlo en su palabra. Y la conclusión es justamente eso, queridos amigos y amigas, es que debemos de buscar la palabra de Dios,
debemos de estudiarla, debemos de meditar en ella, debemos de memorizarla. Y de esa manera que Dios nos enseñe y moldee nuestras vidas a su palabra. Nosotros no moldear la palabra a nuestra vida y a nuestra conveniencia, sino que nuestra vida sea moldeada por Dios. Y a las personas que aún están con algunas dudas, convencerlos de que la palabra de Dios es algo genuino, de que el amor de Dios es algo tan real, incluso más real que nuestra propia existencia. A las personas que pues están a lo mejor que no han conocido del Señor, compartir el Evangelio. Y a las personas que tristemente están corrompidas, que niegan la existencia de Dios, que se han apartado completamente, tenerles misericordia y orar por ellos para que el Señor toque sus vidas. De esa manera nosotros podemos vivir conforme a su palabra y debemos de buscarlo. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que lo leamos. Queridos amigos, yo les invito a que a lo largo de esta semana nosotros nos hagamos al propósito de poder reflexionar un poquito más en su palabra. Busquemos a Dios por medio de su palabra y no nos dejemos llevar por corrientes doctrinales que a veces desvían la intención principal de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos confronte y nos afirme en su palabra. Que seamos santificados en su verdad, porque su palabra es verdad. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, pues este lunes, como todos los lunes lo hacemos. Y además me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de terminar el video. Un paréntesis para recordarles que estamos teniendo no solamente los lunes de reflexión, sino que hemos implementado, gracias a nuestro Dios, por lo que Él nos ha mostrado en oración, hemos implementado ya un viernes donde nosotros tenemos un pequeño blog, una pequeña cápsula donde reflexionamos brevemente acerca de algunos temas interesantes que nosotros pues no queremos dejar de compartir la palabra. Y les pedimos también de sus oraciones, porque más adelante, a lo largo de esta semana y la siguiente, vamos a estar implementando un nuevo sistema en el cual nosotros buscamos no solamente compartir la palabra de Dios por medio de videos, sino también las personas que requieran físicamente de la palabra de Dios, poder apoyarles. Así que si tú tienes algún conocido o si tú que estás viendo este video no tienes una Biblia, puedes enviarnos un mensaje libremente y decirnos, ¿sabes qué? Yo deseo aprender más de la palabra de Dios y nosotros con todo gusto nos ponemos en contacto contigo para facilitarte una Biblia y no solamente eso, sino un plan para que tú puedas aprender más de Dios, que puedas conocerlo más y de esa manera que todos crezcamos y demos fruto a nuestro Dios, porque Él es digno y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Que el Señor les bendiga grandemente.